Buenos días, alumnos del séptimo grado. Esta semana estaremos conociendo sobre la interpretación teatral en castellano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para una representación teatral? Primeramente, se escoge la obra y se lee por completo. Se debe leer la obra del inicio hasta el final. En segundo lugar, debemos asignar a los personajes y eso lo hacemos de acuerdo a lo que dice la obra. Entonces se asigna a los personajes principales, secundarios y todo lo que se requiere para la obra en cuanto a personajes. En tercer lugar, se reparten los libretos que va a corresponder a cada personaje. Todo lo que sea libreto, entonces el personaje, el actor que va a representar a ese personaje, tiene que marcar o resaltar, utilizar un resaltador para marcar sus partes para que le sea más fácil y de manera visual pueda tener una memoria en cuanto a en qué parte está su libreto, el libreto que le corresponde a ese actor en cuanto a ese personaje. En cuarto lugar, se caracterizan a los personajes. Se resaltan las características principales como por ejemplo gestos, posturas, manera de hablar, de repente si tiene algún defecto en su habla, algún tic, ¿verdad? Entonces se caracteriza el personaje, también se caracteriza en cuanto al vestuario, al maquillaje, qué vocabulario va a tener. Todo eso se hace en este momento al caracterizar al personaje para poder reconocerle bien a qué personaje nosotros le vamos a estar representando. En quinto lugar, se ensaya la obra. Luego del ensayo de la obra, el director teatral realiza las acotaciones correspondientes y las correcciones también. En algunos casos el profesor o el director teatral hace las correcciones correspondientes a cada personaje. De repente alguna acotación, algún movimiento que necesita hacer o algún giro, de repente algún gesto que deba hacer, algún movimiento de mano que necesita hacer, entonces esas correcciones las hace el director. Luego de las correcciones se vuelve a ensayar teniendo en cuenta esas correcciones, puliendo aquellas áreas que fueron resaltadas en cuanto a las correcciones, ya sea movimiento, ritmo, en cuanto al movimiento en el escenario, el volumen de la voz. Todo eso se tiene en cuenta luego al volver a ensayar, teniendo en cuenta las acotaciones o las indicaciones del director. Y por último, se representa la obra atendiendo a la dicción, a los matices y la dinámica para que pueda ser una obra teatral que el público pueda entender y también que pueda lograr la intención que requiere el mensaje o el argumento de la obra para que pueda llegar al espectador, así como quería el dramaturgo o el autor al escribir esa obra. Algunos indicadores que tenemos que tener en cuenta para una buena representación teatral son las siguientes. Y la primera es que debemos pronunciar correctamente las palabras. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo en cuenta aquella clase anterior en la que habíamos hablado sobre matices, dicción y dinámica. Cada uno de estos recursos nos ayudan a poder tener una buena pronunciación de las palabras. En cuanto a la dicción, por ejemplo, practicar aquellos ejercicios que habíamos hablado en cuanto a cómo pronunciar las letras R, la letra B, las letras S. Entonces es necesario que tengamos una buena dicción. También en cuanto a los matices, es necesario a veces acentuar algunas partes de las sílabas para que no suene todo plano. En cuanto a la dinámica, en algunos casos, por ejemplo, requiere de que la voz tenga que levantarse, el volumen, por ejemplo, hablar más fuerte o hablar más despacio. En algunos casos se necesite hablar muy rápido o hablar muy lento. En cuanto a eso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la dinámica, respetando las comas, los puntos, los espacios, y de esa manera estaremos logrando la buena pronunciación de las palabras. En segundo lugar, tenemos que representar la obra con expresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer, por ejemplo, representar a un personaje y decir que el personaje está feliz, o sea, querer representar a un personaje que tiene que estar feliz y yo con la cara así. Tengo que representar con expresividad. Si el personaje requiere de que mi rostro como actor demuestre alegría, entonces debo demostrar alegría con mi rostro. Debe ser acompañada las palabras con los gestos. Eso también es un movimiento de las manos, expresividad. No puedo, por ejemplo, decir un parlamento y tener mi brazo en el costado. Necesito utilizar mis manos también. Ahí todo eso ayuda a la expresividad, mis mímicas, mi rostro, el movimiento de mis cejas, mi cara, mi cabeza, todo el cuerpo. Todo eso nos ayuda a que podamos tener una representación bien expresiva.
En tercer lugar, demuestra dominio del espacio escénico. Yo no puedo irme caminando y quedarme en el centro del escenario y quedarme en un solo lugar, sino que requiere que en algún momento yo tenga que caminar y tenga que moverme en algún momento de mi parlamento, de mi parte que yo tengo que decir. En algún momento es necesario que yo me mueva. Y si voy a girar, por ejemplo, voy a conversar con alguien, voy a tener una conversación con otro actor en el escenario, es muy necesario de que yo pueda tener un dominio de ese espacio en el escenario. El siguiente es utilizar un volumen de voz adecuado. Aquí yo me refiero con eso, de que hay ocasiones en las que voy a tener que levantar mi voz, voy a tener que hablar lo más fuerte posible para que se escuche hasta el fondo, porque en algunas ocasiones no vamos a usar micrófonos, sino que se usa la acústica de la sala de teatro. Entonces es necesario que utilice un volumen de voz adecuado, que yo pueda hacer prácticas para que puedas utilizar técnicas y aplicar esas técnicas y practicar respiración, ejercicio de respiración, de potencia, para que mi voz pueda salir de manera más potente. Y para ello es muy necesario y es útil conocer la técnica de la respiración diafragmática que habíamos hablado en música. También en cuanto al volumen de voz, hay ocasiones en las que requiere de que los personajes tengan que murmurar, por ejemplo, hablar en voz baja. Eso no quiere decir que el personaje va a agarrar y bajar todo el volumen, porque si no la última fila del público ya no va a escuchar. Entonces hay una forma de murmurar en teatro que es seguir hablando fuerte, pero utilizando los gestos del rostro y la mano en señal de que está murmurando. Entonces el rostro y la mano ayuda a que pueda entenderse de que está viendo que alguien está murmurando, pero sin bajar el volumen de la voz. El siguiente es actuar con naturalidad y disciplina. No tiene que ser una actuación así muy forzosa. Voy a hacer un ejemplo. El Chavo del Ocho cuando actúa, por ejemplo, hola señora, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Eso es muy sobreactuado, ya no se ve natural. Entonces tenemos que atender de que podamos utilizar la naturalidad y también la disciplina. O sea, tengo que ser disciplinado en el escenario y tengo que ser disciplinado también en los ensayos. No puedo estar haciendo cualquier cosa en el momento en que yo tengo que representar un papel X. Entonces debo atender y ser disciplinado en cuanto al ensayo. Cuando se ensaya, y cuando es la representación tengo que entrar en mi personaje y tengo que atenerme disciplinadamente a mi libreto. Tengo que acatar mi libreto y obedecer las indicaciones y acotaciones del director teatral. ¿Cuál es nuestra actividad esta semana? Vamos a tomar aquella actividad de la clase anterior en la que decía represento roles e historias de los siguientes personajes a través de la improvisación. Tenemos 3 personajes, uno de ellos es el anciano, un cantante y un médico. 3 personajes con los cuales teníamos que haber escrito un diálogo entre los 3. El trabajo de esta semana está basado en ese trabajo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es grabar un diálogo en el que estén participando los 3, teniendo en cuenta estas técnicas de representación teatral en castellano, teniendo en cuenta estos indicadores. Entonces vamos a grabarnos con el teléfono representando a los personajes. Tengo 2 opciones: pedirle a papá o mamá que me ayude representando a uno de los personajes. Entonces ustedes representan a uno, mamá representa a otro y mi hermano o papá representa al otro. Entonces ya tendré los 3 personajes, que es el anciano, el cantante y el médico. Pero puedo hacerlo también yo solo. Ahí vamos a utilizar nuestra creatividad. En ese sentido vamos a utilizar acá la creatividad aquellos que quieren hacer solitos, representando los 3 personajes, una sola persona a los 3 personajes, haciendo pausa en la cámara o grabando los diálogos de uno primero, luego del otro y luego del tercer personaje, y haciendo una edición después. Eso queda a criterio de ustedes, cómo les va a ser más fácil. No necesita ser largo, el diálogo debe tener solamente 2 diálogos cada uno. Por ejemplo, el anciano debe hablar 2 veces, el cantante 2 veces y el médico 2 veces. No necesita más de eso, pero una conversación entre ellos 3, ¿está bien? Una idea que les doy, una sugerencia de una idea que puedan utilizar, es que hagan una escena en la que un
anciano está yendo a visitar al doctor y también un cantante que está ahí en el consultorio esperando a un doctor. Ese es un caso que pueden utilizar para armar una conversación entre ellos. Eso depende ya de la creatividad de cada uno. ¿Está bien? Bendiciones.